Bueno, yo voy a hablar sobre las formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Entonces, primero vamos a hablar de las formas indeterminadas. Cuando después de evaluar el límite de una función en un punto A, se obtiene estas expresiones como es infinito menos de infinito, infinito sobre infinito, infinito multiplicado por cero, cero sobre cero, infinito elevado a la cero, uno elevado al infinito o cero elevado a la cero. Se dice que el límite cuando la función tiende a ese punto es una forma indeterminada. Las formas indeterminadas se las conoce también como indeterminaciones y son expresiones algebraicas que aparecen cuando el cálculo de los límites de funciones, los resultados no están definidos. Pero esto no quiere decir que cuando se obtenga una indeterminación el límite no va a existir o que no se va a poder resolver. Para resolver las indeterminaciones de los límites se debe hacer algunas modificaciones a las funciones para poder hallar su límite. Es decir, que dependiendo del tipo de función que se tenga, se debe realizar modificaciones para transformar a la función original en una nueva y así poder determinar su límite. En algunos casos, con aplicar las reglas algebraicas como es la factorización, la racionalización y otras, se puede simplificar las expresiones obteniendo expresiones equivalentes a las iniciales, pero existen otras donde deben aplicar métodos como las desigualdades o la regla de L'Hopital que ya vamos a hablar. Hay que tener también en cuenta de que aunque aparezca la misma indeterminación con diferentes funciones, el límite que se obtiene va a ser distinto en cada función, dependiendo de su tipo. Ya, existen tipos de indeterminaciones y se las clasifica en cuatro partes. Por ejemplo, en el cociente en los cocientes indeterminados se encuentra lo que es cero sobre cero, K, que sería una constante sobre cero, el, el infinito sobre infinito. En productos indeterminados tenemos cero multiplicado por infinito y este puede ser positivo o negativo. La diferencia indeterminada que es infinito menos infinito y cuando hablamos de potencia indeterminada que es cuando es cero elevado a cero, infinito elevado a cero, uno elevado a infinito o cero elevado a infinito. Vamos ahorita a explicar acerca de unas claves que se da para resolver estas indeterminaciones. Cuando nosotros tenemos infinito sobre infinito, hablamos que es un cociente indeterminado. Cuando se presenta en este cociente un polinomio, tanto en el denominador como en el numerador como en el denominador, vamos a tener tres situaciones. La primera es que en el numerador puede haber un grado mayor que en el denominador. Por lo tanto, el resultado de esta indeterminación va a ser más positivo, negativo, infinito. Ya, esto depende de los coeficientes de los polinomios del numerador y del denominador. Ya, cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado, se da el segundo caso y nos queda que la indeterminación se resuelve cuando poniendo los coeficientes directos de lo que es el numerador, que sería en este caso A, y en el denominador B. De ahí tenemos el tercer caso, que es cuando el denominador tiene mayor grado que el numerador. En este caso nos va a dar cero. Cuando se presentan en estos mismos indeterminaciones raíces, se va a aplicar las mismas condiciones de los polinomios, considerando que la raíz va a hacer que se divide el grado del polinomio dentro de la raíz. Ya. También se puede presentar el caso de que exista un polinomio sobre un logaritmo, un polinomio sobre un exponente o viceversa.
un logaritmo sobre un polinomio o un exponente sobre un polinomio. Entonces, en ese caso, vamos a comparar el crecimiento de cada uno y ahí se va a resolver la inecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio y un exponencial, y decimos que el crecimiento más rápido es el exponencial comparado con el polinomio. Entonces, si en el numerador estuviera el exponencial, nos daría infinito. Y si este estuviera el exponencial en el denominador, nos daría 0. Ahora tenemos cuando se presenta infinito menos infinito, es decir, una diferencia indeterminada. Cuando existe polinomios, tenemos que operar las fracciones algebraicas. Cuando existe raíces, hay que aplicar la conjugada para que estas raíces desaparezcan. Y cuando existe el logaritmo menos una función exponencial y el logaritmo menos un polinomio, entonces ahí también tenemos que fijarnos en el crecimiento. Ahora tenemos también el caso de cuando hay una indeterminación de 0 sobre 0, que es el cociente indeterminado. Esto tenemos que tratar de que se elimine el factor que nos está dando 0. Cuando se presentan polinomios, se puede utilizar Ruffini con el número al que tiende el límite. Por ejemplo, si es que yo tengo un límite que tiende a menos 2, para realizar el Ruffini, vamos a utilizar ese menos 2. Y también cuando aparece lo que son las raíces, utilizamos lo que es la conjugada para eliminar estas raíces y factorizar. Cuando tenemos la indeterminación potencial, que es 1 sobre 1 elevado al infinito, tenemos que se da de la siguiente, o sea, es el resultado del límite cuando x tiende a infinito de una función x elevada a una función g de x, ya. Esta para sacar la indeterminación vamos a aplicar una fórmula que es e elevado al límite cuando x tiende a infinito de g por f de x menos 1. Conociendo siempre que f de x va a tender a 1, por lo tanto nos tiene que dar como resultado 1, y g de x va a tender al infinito. Por lo tanto es infinito. Y nos quedaría esta indeterminación de 1 sobre elevado al infinito. Ahora tenemos el producto indeterminado. Aquí nos dice que 0 multiplicado por infinito. Igual, asimismo, esta indeterminación viene del cálculo del límite cuando x tiende a de la función x, f de x, multiplicado por una función g de x. Entonces, en este caso, para quitar la indeterminación, tenemos que igual aplicar una fórmula que sería el límite cuando x tiende a de f de x sobre el inverso de g de x. O viceversa, que g de x sería sobre el inverso de f de x. Y cuando también tenemos el potencial de una indeterminado de 0 elevado a la 0, de infinito elevado a 0, entonces también proviene de un límite que es x, cuando x tiende a de una función de x elevado a g de x. Por lo tanto, vamos a tener para anular esta indeterminación que realizar poner la ecuación que sería el e elevado al límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Ya. Una vez que conocemos eso, vamos a realizar algunos ejemplos sencillos con estas reglas que hemos
ya expuesto. Entonces, en este caso elegimos un ejercicio de cociente indeterminado, donde tenemos un polinomio tanto arriba como en el numerador como en el denominador. Entonces, para esto, lo que hemos hecho es, primero, como aquí tenemos una diferencia de cuadrados, primero vamos a ver qué es una indeterminación. Entonces, evaluamos cuando x tiende a -2, que nos daría 0, y cuando el límite de x tiende a -2 en el denominador, igual nos va a dar 0. Por lo tanto, vamos a detener la indeterminación de 0 sobre 0. Para nosotros poder resolver y quitar la indeterminación, lo que vamos a hacer es factorizar primero el numerador, que se factorizaría y quedaría x menos 2 y x más 2, mientras que en el denominador nos quedaría, aplicaríamos la ley de Ruffini, que yo les decía que, por ejemplo, aquí vamos a hacer 1, 2, 5 y 10. Y para aplicar la ley de Ruffini, sería -2, que es el límite que estamos cogiendo de aquí, cuando x tiende a -2, ¿ya? Entonces vamos a bajar el 1, 1 por -2, nos quedaría 0, nos queda 0 por -2, 0, que nos queda 5, y nos daría 5 por -2, -10, que nos queda 0. Por tanto, pasaría aquí al factorizar, nos quedaría x más 2, cambiado este de signo, y multiplicado por x al cuadrado, que nos queda aquí, más 5, porque x no tenemos, nos da 0. Ya, después simplificaríamos aquí estos dos términos que nos darían que el límite cuando x tiende a -2 de x menos 2 sobre x cuadrado más 5. Al evaluar con -2 nos da el resultado que es -4/9. Y ahí hemos quitado la indeterminación. Aquí tenemos otro ejemplo cuando se aplica raíces. Primero tenemos que evaluar. Por lo tanto, estamos viendo que aquí tenemos una diferencia de indeterminaciones que nos da infinito menos infinito. Para nosotros poder quitar esta indeterminación, lo que tenemos que hacer es primero sacar la conjugada de la raíz. Entonces vamos a multiplicar por la conjugada y resolviendo esto nos quedaría elevado al cuadrado la primera menos elevado al cuadrado de la segunda, el segundo término. Simplificamos raíces y vamos a simplificar aquí todos los términos. Resolviendo esto nos queda 3x menos 4 sobre la conjugada que ya habíamos colocado. Para nosotros poder evaluar vamos a tomar en cuenta lo que habíamos dicho de que vamos a coger los exponentes y evaluamos solo, digan, aquí cogemos los exponentes y aquí este término elevado a la raíz. Vamos a coger los de mayor grado. Entonces, al rato de resolver nos va a quedar raíz de 2 sobre x y más raíz de 2 sobre x. Los demás números no se van a tomar en cuenta debido a que, como estamos teniendo al infinito, el número que nos salga de mayor exponente va a ser el que abarque todos. Entonces, sacamos factor común en x y estos de x se nos anularía y nos quedaría que el límite cuando x tiende al infinito de 3 sobre raíz de 2 más raíz de 2. Y nos queda esta expresión ya simplificada. Evaluando con menos infinito, como no tenemos en dónde colocar ya que las x se anularon, podemos hacer una racionalización y nos quedaría como resultado 3 raíz de 2 sobre 4, o si no, ya se quedaría en este resultado de 3 sobre 2 raíz de 2. Ya.
Ahora vamos a ver lo que es la regla de L'Hopital. Para esto tenemos